Dixo Daily presenta el discurso, Cayetana, la foto, la carta, las visas, la gente, la corrupción y el mundial. Los últimos 18 meses, los peores del narcopartido Morena se han vivido sorteando una bomba tras otra, sin que parezca haber una gran reacción en cadena, una semana trágica tras otra. Eso no quiere decir que truenen las bombas y nada pase, como muchos creen. Esta semana inició con un discurso fatídico de la señora Sheinbaum, que dinamitó los últimos puentes con Estados Unidos. Siguió con un memorable discurso de Cayetana Álvarez, que encueró por completo al narcopartido Morena. De ahí vino una foto del narcopresidente López y de su junior, y luego una carta del primero. Ambos documentos amenazan a los miembros de la secta. No se olviden a quienes se deben. La semana siguió con el señalamiento de 2 nuevos gobernadores sin visa, la gente ahorcando la Ciudad de México y un nuevo escándalo de corrupción de Patán Augusto López. Y en 6 días inicia el mundial. De eso se trata el episodio 483 de Factor Kaiser. Antes, te quiero pedir unos cuantos segundos para hablarte de 2 cosas muy importantes: la comunicación independiente y libre y la creación de comunidades solidarias como Factor Kaiser. Sí, Factor Kaiser es un experimento en 3 sentidos. Primero, queremos probar que no se necesitan millones, foros enormes y caros, producciones gigantescas y el respaldo de intereses político-económicos para comunicarle a los mexicanos lo que sucede en el país y fuera del país. Se puede hacer desde un pequeño foro como este, aquí en mi oficina, con buen contenido, serio y documentado, objetivo y veraz, que llega a más de 250,000 personas en promedio cada semana, solo aquí en YouTube, porque a esto se suman decenas de miles de personas más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Segundo, queremos probar que este esfuerzo constante, disciplinado y objetivo de comunicar la verdad con datos duros y sustento puede influir directamente en la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía, más despierta y más consciente como tú. Y tercero, queremos probar que se puede vivir, crecer y financiar a través de la generosidad del propio público, que ayuda a mantener la libertad y la independencia al comunicar, pero también esa misma comunidad solidaria puede ayudar por esta misma vía a los niños con cáncer de Oaxaca a través de la organización Con Causa, a quienes la comunidad solidaria de Factor Kaiser les envía directamente el 20% de todas las inscripciones de cada mes de la sección Ciudadano Comprometido. Venga, sé parte activa de este experimento ciudadano, de esta comunidad solidaria. Únete y ayuda. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Vaya semanita que nos acabamos de echar. Estamos a menos de una semana del inicio del Mundial y México se siente como un polvorín a punto de explotar. Como si fuera una de esas películas de terroristas en donde dejan una bomba escondida en un lugar de alguna ciudad y los policías la encuentran cuando le quedan unos cuantos segundos al reloj para explotar. Así me siento yo, no sé tú. El problema es que, además, parece que los encargados de desarmar la bomba se pusieron a jugar con los cables y aceleraron el reloj. Quizá el problema es que analistas como yo sigamos esperando una bomba que truene y que genere una destructiva reacción en cadena, cuando el símil correcto quizá es el de un virus que ha ido avanzando silenciosamente, enfermando al cuerpo completo, que un día simplemente se va a apagar. Es decir, a lo mejor nunca hay una gran explosión, como las crisis que vivimos en 1982, en 1987, un año después del Mundial, por cierto, o en el fatídico 1994, o en el brutal 2008. Quizá el problema que padecemos los analistas como yo es que los modelos de crisis que tenemos como referencia son eventos en los que un día, sin aviso, explota una bomba que genera una brutal reacción en cadena, que destruye muchas cosas y nos revela errores brutales que debieron ser evidentes y que pudieron corregirse a tiempo. En el último año han pasado cosas en el mundo y en México que tenían el potencial de ser esa bomba, capaz de generar una reacción en cadena que provocara una enorme crisis. Pero todo se mantuvo en una tensa calma. Calma chicha, le dicen.
Las guerras comerciales iniciadas por Trump, la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, la aprehensión de Maduro, la tensión con China, la escalada en la guerra de Ucrania, son algunos eventos mundiales que pudieron ser esa bomba que generó una reacción en cadena. Y no lo fueron, al parecer. Pero me concentro en México. En los últimos 18 meses, el gobierno de Estados Unidos declaró a 6 cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas extranjeras. Instruyó a todos sus órganos militares de seguridad y de justicia considerarlos como prioridad número 1 en materia de seguridad nacional, ya no pública. Declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva. En voz de su presidente, Donald Trump dijo varias veces que México estaba dominado por esos cárteles terroristas. Filtró varias veces la noticia de que existe una lista de políticos de Morena del más alto nivel como gobernadores, senadores y miembros del gabinete federal pasado y actual que están siendo investigados por sus relaciones con el crimen organizado, muchos de los cuales ya no tienen visa norteamericana, por cierto. En esos mismos 18 meses, tronó el escándalo de corrupción más grande de la historia de México, que es el huachicol fiscal, que involucra directamente a marinos del más alto nivel, políticos de Morena del más alto nivel, autoridades aduaneras, empresarios e instituciones financieras. El denunciante principal de ese escándalo, un marino, fue asesinado después de denunciar el escándalo en la oficina del almirante secretario de la Marina, reunión que fue grabada, por cierto, en audio y que escuchamos los mexicanos. En estos mismos 18 meses, nos enteramos de que el líder de La Barredora, organización criminal anexa al cártel Jalisco Nueva Generación, que traficaba huachicol, armas y drogas, era ni más ni menos que el amigo cercano de años del senador Patán Augusto, quien nombró a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, como su secretario de seguridad en el estado que él gobernaba, mientras se orquestaba el escándalo de corrupción más grande de la historia de este país, que era uno de los negocios principales de La Barredora. En estos 18 meses, el exconsejero jurídico de López, el abogado principal de su gobierno, Julio Scherer, confesaba que el huachicol fiscal había sido una de las fuentes más importantes de Morena para financiamiento electoral. Sí, el narcopartido se financiaba con huachicol, según el consejero jurídico de López. En esos mismos 18 meses, nos enteramos de que las autoridades de Estados Unidos operan activamente en territorio mexicano, gracias a operativos como aquel en el que se asesinó al Mencho, el líder indiscutible del cártel Jalisco Nueva Generación, y luego otro operativo en el que se aprehendió a su sucesor, el Jardinero, o aquel en el que se aprehendió al canadiense, que era considerado el traficante de coca más grande del continente, o el de la camioneta que mató a Francisco Beltrán, alias El Payín, un miembro del cártel de Sinaloa, apenas saliendo del Chaifa, un operativo que, según la cadena CNN, fue orquestada por la CIA. En esos mismos 18 meses se dio un hecho histórico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la DEA, acusaban formalmente a un gobernador en funciones, a un senador en funciones y a 8 cómplices, todos de Morena, de ser aliados directos del cártel de Sinaloa, y le pedían al gobierno mexicano que los detuviera para extraditarlos. Mientras la señora Sheinbaum se convertía en abogada defensora de Rocha Moya y de sus 9 cómplices, y pedía pruebas, el director de la DEA avisaba que se trataba apenas del principio de todo lo que venía para México. Y 2 de los inculpados, de los más importantes, se entregaban voluntariamente en Estados Unidos. Además, el Congreso de Estados Unidos le solicitaba al Departamento de Guerra de Estados Unidos una investigación profunda sobre el huachicol fiscal y las implicaciones que este tiene en la seguridad nacional. Esto y mucho más ha pasado en estos 18 meses. No sé tú, pero yo veía en varios de esos eventos bombas que podían desencadenar una gran crisis, o por lo menos bombas que aceleraban la cuenta regresiva del reloj de la bomba maestra. Y aquí seguimos, con la economía en cero, pero no en picada. Y hasta celebrando algunos que solo cayó 0.6% en el primer trimestre de este año, con la violencia tope y la corrupción sistémica de quienes gobiernan en todo el país, en cara de todo México, pero ocupados en nuestra vida cotidiana. Hoy, todo México sabe y entiende que nos gobierna un narcopartido, y la mayoría de los mexicanos dice, pues no es mi pedo, yo me voy a voltear para otro lado. Hoy, ya no hay duda de que llegaron al poder federal, a los estatales y a los municipales gracias a sus alianzas con el crimen organizado, y nos robaron la democracia. Y la vida sigue para millones de mexicanos. Y así llegamos a esta semana que termina,
Empezó el domingo pasado con el discurso de la señora Sheinbaum, con el que decidió dinamitar los últimos puentes con Estados Unidos. En su fatídico discurso del 31 de mayo de 2026, la señora Sheinbaum dijo, cito, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. También dijo, cito, ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación va a doblegar la dignidad del pueblo de México. México no es piñata de nadie. Eso dijo el domingo pasado. El lunes, 1 de junio, el embajador de Estados Unidos en México trató de calmar a la señora histérica al contestar con educación y cordialidad en un tuit de su cuenta oficial, cito el tuit del embajador, la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos. Así de tranquilo, así de calmado, así de importante era la respuesta. Con cara de furia, la señora le contestó al embajador el martes que no se metiera. Ese mismo martes, una de las líderes políticas más relevantes de Iberoamérica vino a México y le acabó de echar a perder la semana a Sheinbaum. En la Universidad de la Libertad, la parlamentaria española Cayetana Álvarez dio uno de los discursos más memorables que yo haya visto en persona en toda mi vida. Nadie me lo platicó, yo estaba ahí. Como si fuera una francotiradora, desde un punto alto y con gran ventaja y precisión, llenó de tiros letales a Sheinbaum y a su narcopartido. Transcribo algunas partes de su discurso. Ahí te va. La soberanía no es una bandera, no es un discurso inflamado contra el extranjero, no es un reproche histórico lanzado desde una mañanera. La soberanía empieza en algo mucho más elemental. Poder salir a la calle sin pedir permiso al criminal. Poder abrir un negocio sin pagar una extorsión. Poder publicar una verdad sin calcular su coste en sangre. Poder votar sin que nadie haya decidido ya el resultado en un despacho sin ventanas. Un país no es soberano solo porque nadie lo invada. También tiene que impedir que otros poderes lo vacíen desde adentro. Te digo, como una francotiradora que está disparando con toda precisión. Va otro extracto de su discurso muy importante. Cito. Lo diré con claridad, con la claridad que me caracteriza. Quien amenaza a la soberanía mexicana no es Estados Unidos, no es España y desde luego no es la historia, Hernán Cortés o Isabel la Católica. Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres fenómenos o tres flagelos, internos y corrosivos. 1. El crimen organizado. 2. El populismo autoritario. Y 3. La mentalidad de dependencia. Brutal, brutal. Luego dijo, cito otra vez, sí, hablaré con claridad, por respeto a mis hermanos mexicanos. Una presidenta que todos los días invoca la soberanía debería empezar por garantizársela a quienes han perdido la soberanía más elemental, la de recorrer su país con libertad, la de enterrar a sus muertos, la de saber qué pasó con sus hijos. La presidenta Sheinbaum insiste en exigirle a España que pida perdón. Antes, debería ella pedir perdón a las madres buscadoras. Madres. Y luego vino lo que muy pocos líderes mexicanos se atreven a decir en público, aunque lo digan en privado. Cito a Cayetana que lo dijo en público. Ahí te va. Donde manda un narcogobernador, no hay gobernados libres. Donde hay un narcopresidente, no hay república. Donde el crimen y el poder se confunden, el ciudadano se convierte en súbdito. Esta es hoy la mayor amenaza a la soberanía de los mexicanos. No viene de afuera. No la ejerce ningún gobierno extranjero con marines o servicios secretos. La imponen quienes dicen gobernar en nombre del pueblo, pero lo hacen en beneficio propio o de poderes fácticos que nadie controla. Obvio, llegó el discurso a Palacio Nacional y generó furia entre toda la tropa morenista. Ese mismo martes, Andy López publicaba una foto con su papi, el corruptor de Macuspana, como para dejarle claro a todo mundo que si lo tocaban a él, tocaban al santón del movimiento. Mensaje dirigido, creo yo, a los miembros del narcopartido,
que pueden sentir la tentación de rajarse y colaborar con Estados Unidos, señalando al Junior López como parte de la lista negra de políticos relacionados con el narco. Al día siguiente, el miércoles, Los Angeles Times revelaba que Alfonso Durazo, gobernador morenista de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador morenista de Tamaulipas, no solo habían perdido su visa americana por ser investigados por sus relaciones con el crimen organizado, sino sugería a Los Angeles Times que podrían estar colaborando con las autoridades de Estados Unidos. Ahí te va otra vez. Tan grave fue la bomba que el corruptor de Macuspana aventó una carta llena de amenazas veladas, avisos claros y sus pinches locuras y mentiras de siempre. Mi interpretación es muy sencilla. La carta dice: este no es el Trump del que yo era amigo. Este quiere afectar a Morena y el que colabore con él me traiciona a mí y traiciona al movimiento. Así la leí yo. La destinataria principal para mí de esta carta es la administradora de la oficina de la presidencia. Luego, todo su gabinete. Y después, todo miembro del narcopartido Morena que empiece a sentir miedo y quiera colaborar con alguien más. El presidente más corrupto, mentiroso, inepto y voraz de la historia de México está preocupado por su futuro y el de su familia. Lo celebro. Ojalá no pueda volver a estar tranquilo este hijito de la chingada un solo día que le quede de vida. También celebro que su sexenio ya es visto como el más violento y corrupto de la historia de México y será visto para siempre como el presidente que le entregó el país al crimen organizado. Para siempre. Su legado está destruido y los libros de historia lo pondrán junto a los grandes enemigos de la patria. Y eso también lo celebro. Mientras eso pasaba, en esta misma semana, Mexicanos contra la Corrupción tronaba un nuevo escándalo de corrupción impune que implica directamente a Patán Augusto López y a su banda, por un monto superior a los 2,000 millones de pesos. No ha pasado una sola semana en 7 años, ni una semana, en la que no haya un escándalo de corrupción impune de estos puercos voraces del narcopartido Morena. Y para acabarla de chingar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, ese monstruo que construyó, que alimentó y que empoderó el presidente López desde sus años como jefe de gobierno de la Ciudad de México, amenaza con joder los partidos del Mundial que se jugarán en esta ciudad. Y con todo esto que te acabo de sintetizar en 15 minutos, hay mexicanos que creen que las cosas no van tan mal, que Sheinbaum no lo ha hecho mal, que México está igual que siempre. Y que yo soy un pinche exagerado radical que no puede ver las cosas buenas que ha hecho el narcopartido Morena, además de entregarle el país al crimen organizado. Seguro hay cosas buenas. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices ya estamos hasta la madre de todos aquellos que se voltean para otro lado, de aquellos que normalizan la corrupción y de aquellos que la defienden. No nos vamos a olvidar de ustedes cuando reconstruyamos a la República, para que nunca vuelvan a tener un espacio que ponga en riesgo lo que vamos a reconstruir. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.